Hola, bienvenidos a todos y a todas a esta formación organizada por ASEAD titulada Transformando la Educación, Aulas sensibles al trauma y al acogimiento. Yo soy Bandita García, a lo mejor algunos me conocéis por la mochila de Bandi y si no, pues bueno, hoy espero que conozcáis un poquito más de mí. Soy trabajadora social especializada en trauma y apego. Soy codirectora de Pananá, que es un centro en el que prestamos atención a personas acogidas, adoptadas y población general y a sus familias. Y bueno, estamos especializados también en trauma y apego. Y bueno, pues tengo el placer de que ASEAF haya contado conmigo para poder transmitir algo que para mí es muy importante, que es la educación, el aula. Al final los chavales pasan muchas horas dentro de la escuela y muchas veces son entornos muy, muy retraumatizantes para nuestros chavales. Entonces, bueno, eh, cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier aspecto que queráis comentar, me parece que vamos a tener un foro para poder hablar, para poder comentar y yo estaré totalmente a vuestra disposición y encantada de acompañaros y bueno, de ir viendo ese tema que de verdad que es de los que más me puede apasionar a mí. Entonces, pues bueno, vamos a ello. Lo primero que os quiero enseñar y que es algo que yo suelo presentar y que creo que puede un poco orientarnos también a saber lo que vamos a trabajar a lo largo de esta formación, de este curso, que son 6 horas de duración, es, pues lo primero, por qué hablar de trauma en acogimiento, ¿vale? Os explicaré el por qué estamos hablando de esto. Hablaremos de estrés, trauma y cerebro, del impacto del trauma en el aprendizaje, hablaremos del apego en el aula, de redefinir la gestión del comportamiento, ¿no? ¿Qué hacemos cuando tenemos niños disruptivos o que se portan mal, ¿vale? Lo pongo entre comillas porque a mí el portarse mal, pues bueno, no es algo que me acabe de agradar esa expresión, pero bueno, para que nos entendamos. Y luego el enfoque terapéutico en la escuela y algún puntito más que nos queda, pero en principio serían estos 6 puntos y unas breves anotaciones que haré al final de la formación. Entonces, bueno, pues con esto, si os parece, vamos a comenzar y vamos a ir hablando un poco de todo esto. Como os decía, vamos a empezar hablando de por qué hablamos de trauma en acogimiento, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Bien, pues cuando estamos hablando de trauma en acogimiento, o sea, cuando hablamos de trauma en acogimiento, hablamos mira, por cosas muy sencillitas. Y la primera es porque tenemos que tener en cuenta que el acogimiento no es el deseo de unas personas de acoger a un niño y de ser padre o madre acogedora o de... No. El acogimiento es una medida de protección a la infancia y a la adolescencia, que pretende hacer cumplir el derecho de todo niño, niña o adolescente a crecer en familia. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Os pongo en mayúsculas, medida de protección, porque para que tú establezcas una medida de protección es que algo ha sucedido, ¿no? Entonces, algo ha pasado para que haya que proteger a un menor y protegerlo de una forma tan abrupta y tan dolorosa muchas veces que es sacándole de su propia familia, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado o qué está pasando para llevar a cabo esta medida de protección? Entonces, desde ahí ya entendemos que, bueno, algo está pasando ahí y algo no ha ido muy allá. Luego, por otro lado, el tema de hacer cumplir el derecho, ¿vale? El derecho a crecer en familias de los menores. No hay un derecho de ser padre o de ser acogedor. Ese derecho no existe, ¿no? Y creo que esto es algo importante porque a lo mejor cuando ponemos el derecho en la familia o los adultos que acogen a estos niños, tergiversamos todo, no entendemos cuál es la función del acogimiento, que es enseñar a los niños a crecer en una familia, a vincular, a reparar heridas, a tener este derecho a crecer en familia, a saber lo que es crecer en familia, ¿no? Pues bueno, muchas veces esto, si no ponemos el foco del derecho en los niños, lo perdemos totalmente, ¿vale? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más os puedo contar del acogimiento antes de empezar con todo el grueso de la formación? Tenemos varios tipos de acogimiento. Acogimiento en familia extensa, que son los que están en abuelos, tíos, etcétera, que para mí es muy importante porque creo que vosotros conozcáis esta figura porque muchas veces a mí lo que me han ido contando y según me he ido formando es que cuando llegamos al acogimiento en familia extensa, muchas veces la medida se ha tomado antes de que se le haya notificado a servicios sociales, a protección de menores, etcétera, ¿vale? Es decir, que ya se han llevado a cabo, pues que el niño ya está conviviendo con los abuelos o con los tíos, pero nadie a nivel institucional lo sabe, por tanto, ni hay la formación que se requiere, ni hay ciertas ayudas, ni hay, bueno, apoyos o no se es consciente de lo que implica
que un niño pasa un acogimiento. Luego tenemos el acogimiento en familia ajena, ¿vale? Que puede ser de urgencia, es decir, eh, suelen ser bebés, ¿no? Que nacen y entonces antes de pasar a una residencia pasan al acogimiento de urgencia, pero también puede ser algo más mayores, niños más mayores, pero suele ser 6 meses, ¿vale? Tiene una corta duración y esta corta duración son más o menos unos 6 mesecillos. Luego puede ser temporal, ¿no? El temporal es, ahí es donde yo creo que hay que tener muy claro, y bueno, todos los acogimientos, pero que el objetivo no es cumplir tu deseo, si es que es así, de ser padre o madre, ¿no? Es enseñar a un niño durante un periodo X de tiempo a vivir en familia, ¿no? Con todo lo que esto conlleva, con un niño que tenga que aprender a vincular, tenga que aprender a pegarse, tenga que aprender a pegarse, no me entendáis mal, tenga que aprender a estar en familia, a reivindicarse su identidad, etcétera, ¿no? Una serie de cosas que es lo que aprendemos estando en una familia, ¿vale? Y luego tenemos el acogimiento permanente, que es el que a veces yo creo que se confunde y desvirtuamos lo que es el acogimiento, ¿no? Que es lo nuevo, de nuevo, que un niño tenga el derecho a crecer en familia. El acogimiento permanente, el temporal igual tiene una duración, pues eso, de X años, 2 años, que lo está estipulado por ley, pero que se puede ampliar, etcétera. Y el permanente es el que, entre comillas, es para siempre, ¿no? Porque, claro, se dictamina que hay muy poca posibilidad de que los niños vuelvan con su familia de origen, pero puede pasar, ¿no? Y al final es que los niños lo que deberían poder estar es con su familia de origen. Y esto lo tenemos que poder hacer, siempre y cuando esta familia de origen asegure su protección, ¿no? Pues bueno, y luego tenemos el acogimiento especializado, que está pensado para niños con problemas de salud mental grave o enfermedad mental, ¿vale? Son niños que tienen problemas bastante graves o bastante importantes y entonces necesitan de unas figuras especializadas. Siempre suele ser en la familia tiene que haber un acogedor, ¿vale? Perdón, un acogedor, un profesional, ¿vale? De la rama, trabajador social, psicólogo, bueno, no sé cuáles qué otras formaciones hay, pero creo que enfermeros también valía. Bueno, tiene que haber un profesional al que se le acompaña y se le forma, porque estamos hablando de acogimientos en los que realmente lo que se está haciendo con el niño casi es hacer una terapia continuada 24/7, ¿no? Entonces, esto es importante. Y luego tenemos el acogimiento residencial, que bueno, que actualmente tenemos creo que bastantes miles de niños en acogimiento residencial, ¿vale? En España, y son aquellos niños que no se les ha encontrado una familia acogedora para estar en un acogimiento familiar o que, por los motivos que sean, igual todavía no pueden estar en acogimiento familiar. Vale, con esto tenemos como una fotografía de lo que vamos a ir hablando actualmente, ¿vale? Y de qué cosas vamos a ir plasmando, vamos a ir conociendo, etcétera.